Ya, habla. Muy buenas noches con todos. Siendo las 20 horas del día 11 de noviembre del 2025, se da inicio a la audiencia de alegato de apertura del expediente número 0012025-20-0-1401-JR-PE-01 en el proceso penal seguido contra el ciudadano Nicolás Gutiérrez Mendoza por la presunta comisión de secuestro, violación y homicidio en agravio de 13 menores de edad. Quien dirige la presente audiencia es el suscrito juez Daniel Delgado Quilla, del Juzgado Penal del Distrito de Parcona de la ciudad de Ica. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo grabada en el sistema de audio y video que obra en el presente juzgado, motivo por el cual las partes procesales deberán acreditarse respectivamente. Cedemos la palabra al representante del Ministerio Público para que proceda a identificarse. Muchas gracias, magistrado, por parte del Ministerio Público. Quien habla es Freddy Fernando Curo Surco, fiscal provincial en lo penal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ICA, con domicilio procesal en la calle 12 de octubre, número 359, sede del Ministerio Público y con casilla electrónica 25096, y demás datos que obran dentro de la carpeta de esta audiencia de juicio oral. Téngase por acreditado, señor magistrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De parte de la defensa técnica, procede a identificarse de la misma manera. Buenas noches. Con su permiso, señor juez, de la presente sala, soy la abogada Glady Cornejo Mamani de la Defensa Técnica, con registro del Colegio de Abogados de ICA, número 352, con casilla electrónica 53250, correo electrónico cornejomamani.asociados@gmail y con domicilio procesal en Girón Parcona 222 ICA. Muchas gracias. De la misma manera, procede a identificarse el representante del actor civil. Con su permiso, señor juez de la presente sala, el presente abogado don Carmelo Chilo Coniglia, con registro de Colegio de Abogados número 2262, correo electrónico adon.asociados@gmail.com, con domicilio procesal Avenida Marginal, número 152, Ica. Y comparezco ante esta digna audiencia en mi calidad de actor civil, representando legítimamente a los intereses y las víctimas de los menores del presente caso. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente, el acusado procede a identificarse, número de DNI, estado civil, ocupación y domicilio, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Nicolás Gutiérrez Mendoza, identificado con DNI 20532750, natural de Parcona, distrito y provincia de Ica, con domicilio real en el Jirón Reáteguis, sin número, Parcona Ica. Actualmente me encuentro privado de libertad, recluido en el establecimiento penitenciario penal Cristo Rey de Cachiche, como imputado en el presente proceso penal que se sigue en mi contra. A usted, señor juez, con el debido respeto, de conformidad al artículo 71 del Código Procesal Penal, habiendo presentado ante usted, identificándome con mis datos generales, manifiesto que se designe como mi abogada, defensa técnica a la doctora Glady Cornejo Mamani. Además, que se me reconozcan mis derechos procesales y garantías conforme al artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Y al título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, el derecho a la defensa material y técnica, la pronuncia de inocencia y ser juzgado en el plazo razonable, por lo tanto, que se me tenga debidamente acreditado como imputado y se disponga mi participación directa asistida en el juicio oral de observancia con el debido proceso. Bien, se le informa al acusado que goza del derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo y a ser asistido por su abogado defensor. Verificada la presencia de todos los citados, se declara instalada la audiencia de juicio oral. Y a continuación se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que dé lectura a la acusación fiscal formulada en este proceso. Muchas gracias, honorable magistrado. El Ministerio Público ha demostrado, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del acusado Nicolás Gutiérrez Mendoza, conocido como el monstruo de Parcona, por 14 crímenes cometidos contra 13 niños inocentes, en la cual demostraremos la responsabilidad penal del acusado, quien actuó con premeditación, reteniendo a las menores contra su voluntad para abusar sexualmente de ellas y quitarles la vida de manera violenta. Hechos ocurridos entre los años 1995 y 1996. Señor magistrado, el acusado inició su cadena de crímenes en el distrito de Villa María del Triunfo, en la ciudad de Lima, donde cometió sus primeras agresiones sexuales y homicidas. Sin embargo,
Al verse rodeado por la Policía Nacional, decidió huir y refugiarse en la ciudad de Ica, específicamente en el sitio de Parcona, donde prolongó los mismos delitos con el mismo patrón de violencia y crueldad. El modus operandi del procesado fue reiterado, planificado y sumamente violento. Primero identificaba a niñas en situaciones de vulnerabilidad en plazas, calles y descampados, a quienes engañaba para luego privarlas de su libertad y trasladarlas a lugares aislados. Es ahí donde consumaba las agresiones sexuales con extrema violencia y brutalidad, aprovechando la fuerza física y la indefensa de sus víctimas. Finalmente, les arrebataba la vida mediante estrangulación, asfixia o golpes contundentes, abandonando sus cuerpos en chacras y fosas, tratando de ocultar las evidencias del crimen que había cometido. Señor magistrado, el 4 de septiembre de 1996, el imputado fue sorprendido cuando se disponía a cometer otro de sus horrendos crímenes. Ese día había ganado la confianza de una niña de apenas 8 años de edad, a quien llevó con engaños hasta una choza ubicada en una chacra solitaria. Sin embargo, su actitud sospechosa llamó la atención de dos hermanos, Juan y Carlos Espino Castilla, que se encontraban en el lugar, quienes decidieron seguirlo y al llegar al lugar descubrieron una escena estremecedora. Hallaron a la menor semidesnuda, aterrorizada con lágrimas en los ojos, suplicando auxilio, mientras que el acusado trataba de violentarla. Ante esta escena, los hermanos Espino intervinieron para rescatar a la niña, y pese a que el agresor intentó escapar, fue capturado con la ayuda de dos vecinos, poniendo fin de esta manera a la serie de crímenes que venía cometiendo el imputado. Señor magistrado, tras su detención, la policía inició una búsqueda en la zona, donde en una fosa oculta dentro de la chacra fueron hallados 4 cuerpos de niñas desaparecidas, evidenciando la gravedad de sus actos y el peligro que representaba para la comunidad. Conforme lo establecido en el Código Penal, los hechos imputados al acusado se subsuman en varios tipos penales de extrema gravedad. En primer lugar, tenemos el delito de violación sexual de menor de edad, tipificado en el artículo 173 del Código Penal, que sanciona con cadena perpetua a quien atenta contra la libertad y la dignidad sexual de una persona en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los cuerpos hallados en las fosas configuran el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 108, inciso 2, 3 del mismo cuerpo normativo, al haberse cometido los crímenes con premeditación y con la intención de ocultar los cuerpos para evadir la sanción de la justicia. De igual modo, se configura el delito de secuestro conforme al artículo 152 del Código Penal por la privación ilegítima de la libertad de las víctimas quienes fueron engañadas, retenidas y posteriormente sometidas a brutales agresiones. Estos hechos, señor magistrado, configuran un concurso de real de delitos regulados en el artículo 50 del Código Penal. Cada uno de estos crímenes fue cometido de forma independiente y en perjuicio de las víctimas distintas, lo que demuestra la frialdad con la que actuó el acusado y agrava aún más su responsabilidad ante la justicia. En ese orden, señor magistrado, el Ministerio Público sustenta su acusación con medios de prueba contundentes y coherentes entre sí, que configuran la participación del imputado en los graves hechos en materia de juicio. En primer lugar, presentamos los exámenes médicos legales que acreditan signos compatibles con violación sexual y causas de muerte por estrangulación y traumatismo, evidenciando que describen con precisión la brutalidad de los actos cometidos. Contamos además con los testimonios de vecinos y pobladores del distrito quienes relatan la desaparición de las varias menores y describen al acusado como la última persona vista con ellas. Los hermanos Juan y Carlos Espino ofrecieron testimonios presenciales que describen cómo sorprendieron al imputado al interior de la choza, intentando someter a una menor aterrorizada. Asimismo, las actas del levantamiento del cadáver y los informes periciales confirman el hallazgo de 4 cuerpos en un descampado. Hay algo que coincide con el patrón criminal previamente descrito por los testigos. El Ministerio Público también cuenta con las confesiones parciales del procesado en la etapa preliminar, donde éste admite haber tenido contacto con varias víctimas y reconoce los lugares donde ocurrieron los hechos. Por otro lado, los informes psicológicos y psiquiátricos revelan rasgos de personalidad psicopática y una alta peligrosidad social, factores que explican su conducta reiterada, su falta de empatía y el desprecio por la vida humana. En conjunto, señor magistrado, estos medios de prueba no solo acreditan la comisión de los delitos, sino que reflejan el grado violento, la planificación, frialdad con que fueron ejecutadas, demostrando que nos encontramos ante un individuo cuya peligrosidad exige una respuesta penal firme y ejemplar. Señor magistrado, la gravedad de los hechos expuestos no puede ser minimizada. Nicolás Gutiérrez Mendoza ha demostrado ser un depredador que, que atacó a las más vulnerables de nuestra sociedad. No solo ultrajó la dignidad y la libertad sexual de niñas indefensas, sino que además les arrebató la vida con absoluta frialdad y crueldad, dejando varias familias devastadas y una profunda herida social. Por ello, el Ministerio Público solicita que esta sala imponga la pena de cadena perpetua, única sanción proporcional a la magnitud y brutalidad de los crímenes cometidos.
Asimismo, se requiere la imposición de una reparación civil ejemplar en favor de los familiares de las víctimas, como un acto de justicia y reparación moral ante el dolor irreparable. Señor magistrado, la justicia no podrá volver la vida a las niñas, pero sí tiene el deber moral de demostrar que en nuestro país los crímenes más crueles no quedan impunes. Este proceso no solo busca sancionar a un hombre, sino reafirmar el compromiso del Estado con la protección de la niñez y la vida y la dignidad humana. Por estas razones, el Ministerio Público se ratifica en su acusación y exige como pena la cadena perpetua para Nicolás Gutiérrez Mendoza, alias el monstruo de Parcona. Muchas gracias, señor magistrado. Muchísimas gracias. Seguidamente, le demos el paso al representante del actor civil para que formule su alegato. Con su permiso, señor magistrado, juez de la presente audiencia. He venido aquí hoy no en busca de venganza, sino en busca de 13 cosas, perdón, de tres cosas que el derecho y la humanidad nos deben: verdad, justicia y reparación. Mi función en este juicio será demostrar, a través de las pruebas que se presentan, el daño moral y material profundo e imborrable que los hechos aquí juzgados causaron en la vida de 13 familias. Familias que por 28 años han cargado un dolor que nos prescribe, con herida que no cicatriza con el simple paso del tiempo. No soy el acusador penal. Esa noble tarea le corresponde al Ministerio Público, pero sí soy el portavoz del dolor silenciado. Mi objetivo es que, una vez que se determinen las responsabilidades, este tribunal reconozca el derecho de mis representados a ser reparados de manera integral, a que se restablezca en la medida de lo posible la dignidad que se les fue arrebatada. Señorías, yo represento a la conciencia social herida, representando a quienes exigen que los errores del pasado no confunden al olvido de las víctimas del mañana. Con el cuento de este tribunal cuento con la venia de este tribunal para poder proceder. El señor Nicolás Gutiérrez Mendoza, como la persona que, según la evidencia, está vinculada de manera directa con los hechos que causaron al daño a mis representados. La reparación puede ser ejecutada de manera efectiva a favor de las familias afectadas. No solo estamos hablando de un imputado, sino del presunto responsable civil del daño moral y material que hoy traemos a esta audiencia. Hoy no estamos aquí solo por un caso, estamos aquí por 13 vidas. Hablamos de justicia y la justicia tiene muchos rostros. Uno de ellos es el castigo. Es cierto y es un rostro que, por la prescripción, este tribunal no podrá ver, pero la justicia no se agota en la pena. La justicia es, sobre todo, la verdad y reparación. La justicia que hoy reclamamos como representante de las víctimas es la justicia que se niega a olvidar, es la justicia que exige que, aunque el paso del tiempo haya cerrado la puerta del castigo, no cierre la ventana de la dignidad. La justicia que nos convoca hoy es la que reconoce que el daño no prescribe. La memoria en el antídoto contra el olvido es la resistencia silenciosa de las familias que durante 13 décadas, perdón, casi 3 décadas han cargado con fotografías, con recuerdos, con la ausencia de un lugar en la mesa familiar. El monstruo de Parcona es un titular de periódico, un caso archivado, pero para estas familias es una herida abierta cada mañana. Nosotros estamos aquí para ejercer ese derecho a la memoria, para para decirle a este tribunal y a la sociedad que estas 13 niñas existieron, que sus nombres, sus sueños y su sufrimiento no pueden ser borrados por un tecnicismo legal. La memoria es la primera forma de justicia que podemos brindarles. Mantenerla viva es nuestro deber. Pero la memoria, señorías, no es suficiente. La memoria debe traducirse en reparación. La reparación es el puente entre el dolor del pasado y la dignidad del futuro. No hablamos solo de una compensación económica, aunque esta es una forma de reconocer el daño material y moral. Hablamos de una reparación integral, una reparación que significa la verdad, un relato oficial y judicial que establezca lo que realmente sucedió. Que este caso sirva para que nunca más
una familia espere 28 años por justicia. Que el Estado, si es el caso, asuma la corresponsabilidad por un sistema que permitió esta dilación indebida. Señorías, en este caso trascendió hace mucho tiempo. El ámbito de lo penal se ha convertido en un examen de nuestra humanidad colectiva. Ustedes tienen en sus manos la oportunidad de dictar una sentencia que honre la justicia en su forma más pura, que active la memoria como un acto de resistencia y que ordene una reparación que devuelva, aunque sea una parte, la dignidad que se les fue arrebatada a estas familias. No permitamos que la impunidad sea la última palabra. La última palabra debe ser el nombre de cada una de estas 13 niñas. Ese es el veredicto que la historia espera de este tribunal. Muchas gracias. Ah, juez, su micro está apagado. Ok, muchísimas gracias, estimado representante del Ministerio Público. Habiendo escuchado la exposición del representante del Ministerio Público y habiendo escuchado al representante del actor civil y en garantía del principio de contradicción y del derecho de defensa, se concede el uso de la palabra al abogado defensor del acusado para que formule sus observaciones y oposiciones a la acusación y de estimarlo permitente se pronuncie sobre los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público. Tiene la palabra, doctora de la defensa técnica. Muchas gracias, señor magistrado. Y con el respeto de las partes procesales, en primer lugar, cuestionamos la validez de la acusación que sostiene el Ministerio Público. En este caso, se basa en una confesión obtenida bajo condiciones ilegales, vulnerándose los derechos de mi patrocinado, habiéndose presionado sin la debida presencia de su abogado defensor durante la detención. La ley establece clara y concisa que toda declaración debe ser libre y voluntaria. Al ser vulnerados los derechos de mi patrocinado, esto afecta gravemente la validez de las pruebas presentadas en su contra. Es importante señalar que si bien mi cliente ha confesado los crímenes por los cuales se le imputan, esta confesión no debe ser entendida como una aceptación plena de culpabilidad, sin considerar su estado mental de los hechos. Según las pericias psicológicas, mi patrocinado presenta características de psicopatía, una condición que afecta fundamentalmente el juicio y la capacidad de control de los impulsos. La psicopatía, señalado en estudios psiquiátricos, es una anomalía psíquica que no constituye psicosis ni oligofrenia, alterando significativamente la personalidad y el comportamiento del individuo. Señor magistrado, en mi representación de mi defendido, el señor Gutiérrez Mendoza, niego categóricamente la responsabilidad plena de los delitos imputados. Nuestra teoría del caso sostiene que las actuaciones policiales inicialmente violaron el debido proceso. Eso lo señala el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, al omitir diligencias de búsqueda oportuna tras las denuncias de desaparición. Artículo 159, numeral 1 del Código Procesal Penal, lo que derivó en una detención ilegal sin fragancia válida, artículo 259 del Código Procesal Penal. Solicitaremos la nulidad de la confesión obtenida bajo presión psicológica, conforme lo establece el artículo 150 del Código Procesal Penal, pues esto no garantizó la presencia de un abogado, y eso lo indica claramente el artículo 139, inciso 14 de la Constitución. Además, señor magistrado, presentaremos pericias psiquiátricas que demuestren un trastorno parafílico severo, invocando la semi-imputabilidad, según lo establece el artículo 21 del Código Penal, lo que eso reduciría la pena a 30 años, según el artículo 46, numeral 6. Asimismo, señor magistrado, consideramos, según la doctrina, como los autores Peña Cabrera, quien indica que y enfatiza que las confesiones coaccionadas carecen de valor probatorio si no se respetan las garantías procesales. San Martín, en este caso, sostiene que la semi-imputabilidad debe modular la pena en casos de anomalías psiquiátricas. Vázquez, ¿qué nos dice Vázquez? Resalta que las nulidades por omisión investigativa son procedentes en la fase preparatoria. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Escuchadas las intervenciones de todas las partes procesales y habiendo respetado el principio de contradicción,
Este órgano jurisdiccional considera que los fundamentos han sido debidamente expuestos. En mérito de lo actuado, se da por concluida la audiencia preliminar de control de acusación, quedando el proceso expedito para la emisión de la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese a las partes conforme a ley. Siendo las 21 horas, se da por terminada la audiencia que se sigue contra el ciudadano Nicolás Gutiérrez Mendoza, de acuerdo al expediente número 00124-2025-0-1401-JR-PE-01. Se da por culminada la presente audiencia. Muchísimas gracias.